Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Antes que nada, muchísimas gracias a todos mis hermanos latinoamericanos, a todos mis hermanos de habla hispana por su apoyo, por sus comentarios, por seguir apoyando a su canal Gateway, su servidor Osvaldo Quiñones. Muchísimas gracias. A aquellos que se siguen suscribiendo en los últimos días, muchísimas gracias. Después de darles el saludo, voy a exponer algunos hechos y noticias muy importantes. Lo que hay detrás de esos hechos, lo que sucede en Nicaragua, por qué está sucediendo, lo que sucede en Ecuador, por qué está sucediendo, lo que sucede en Venezuela, por qué está sucediendo. Y no es casualidad. Son doctrinas que se están aplicando en estos momentos de manera agresiva por parte de Estados Unidos en toda Latinoamérica para saquear los recursos de todas y cada una de las naciones latinoamericanas. Pero para esto está aplicando dos doctrinas: la doctrina Monroe y el Plan Cóndor. Aunque usted no lo crea, voy a exponer hechos, noticias y cómo se está aplicando, para que usted no vaya aquí a decir nada que no esté sucediendo ni que forme parte de estas doctrinas. Pero para que entiendan, vayamos a algunos de los hechos y noticias más importantes y por qué Estados Unidos está haciendo esto. Vayamos a los hechos y noticias más importantes. El Pentágono o la Casa Blanca están muy preocupados debido a que el señor Evo Morales, presidente de Bolivia, vuelve a reelegirse o podría reelegirse nuevamente como presidente de Bolivia. La Casa Blanca afirma que esto es un golpe a la democracia y que esto no es democrático, que pone en peligro la democracia, la nueva reelección del señor Evo Morales. Pero se le olvidó a la Casa Blanca y al Pentágono y a los políticos en los Estados Unidos que la señora Angela Merkel, solamente el año pasado, 2017, nuevamente por tercera ocasión se lanzó como candidata a primer ministro de Alemania, por tercer término, por tercer periodo. 3 veces, pero allá no les interesa. Allá supuestamente no hay problema con la democracia. No, el problema siempre está en Latinoamérica. Acá se le llama dictador aquel que quiere reelegirse. Allá en Europa no. Allá son democráticos. Hágame usted el carajo favor. ¿Ven el doble estándar y la hipocresía? Otro punto importante. Debido precisamente a que también se aproximan elecciones, precisamente allá en Venezuela, la Casa Blanca está preocupada, afirma que no reconocerá esas elecciones y se gana el señor Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados Unidos, ni la Organización de Estados Americanos reconocerá esa elección. No reconocerá. Y precisamente para no darle legitimidad, no enviarán observadores internacionales para de esta manera continuar con la guerra mediática, con esta guerra sucia y una posible intervención militar en caso de que gane el señor Nicolás Maduro. Hágame usted el carajo y puto favor. En Nicaragua, ¿creen que lo que pasa en Nicaragua en contra del señor Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, creen que es casualidad? No. Entonces vayamos a cómo están aplicando Estados Unidos el Plan Cóndor y la doctrina Monroe. El Plan Cóndor lo aplica el gobierno de los Estados Unidos a través de las diferentes embajadas que poseen las diferentes naciones y junto con el Comando Sur de los Estados Unidos, que diseña primero cuál es la nación próxima, cuál es la nación al momento que es elegida. Digamos Nicaragua, porque es la realidad, Nicaragua. ¿Cómo aplica el Plan Cóndor? Se diseña la nación Nicaragua. Luego se busca, por supuesto, a mercenarios, a políticos que se vendan para crear marchas y protestas violentas que desestabilicen toda la nación. Y con esto, Estados Unidos, a través de la Organización de Estados Americanos, del señor Luis Almagro, el otro títere, el otro traidor de Latinoamérica, con esto empieza una guerra mediática, la presión en contra de las diferentes naciones latinoamericanas, que únicamente les exigen que tengan que actuar conforme lo diga Estados Unidos y de esta manera crear las condiciones necesarias para crear una intervención militar o una intervención, si hace falta, para la destitución del gobierno en turno y poner un gobierno que sea adecuado para los Estados Unidos. Ese es el Plan Cóndor y así funciona. Pero después de que se aplica el Plan Cóndor, se utiliza la doctrina Monroe. Ya cuando han logrado la destitución del gobierno a través de la fuerza, a través de llevar caos, muerte y destrucción, y que ya tienen el gobierno que eligieron, entonces aplican la doctrina Monroe. Cuando aplican la doctrina Monroe es a través de la influencia económica y la influencia política de tener a los gobernantes y políticos que necesita para que estos den
creen las reformas necesarias, las reformas, estoy hablando de reformas estructurales necesarias, para que de esta manera esos políticos que ya están bajo el control de Estados Unidos, bajo su influencia, empiecen a crear las condiciones necesarias para que las multinacionales y transnacionales de los Estados Unidos empiecen a posesionarse de la riqueza de esa nación. Aunque usted no lo crea. Un punto claro y un ejemplo claro es Brasil. La destitución de la señora Dilma Rousseff surgió a través de un escándalo, y es porque era una gobernante inconveniente para los Estados Unidos. Una gobernante progresista que le interesaba al pueblo, la riqueza del pueblo para el pueblo, con programas sociales que beneficiaran a los ciudadanos, pero de esta manera no beneficiaba a las multinacionales y transnacionales. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, aplicar la doctrina Monroe. Comprar a políticos y políticos corruptos, así también como instituciones internacionales que apoyen esta política, y de esta manera crear y diseñar una guerra mediática en contra del candidato en turno, como la señora Dilma Rousseff, que fue destituida por enriquecimiento ilícito, y hasta hoy está libre porque no le comprobaron nada. Pero finalmente, para Estados Unidos, para el señor Michael Timmer, informante de la Casa Blanca, lograron su objetivo, destituir a Dilma Rousseff. Porque ahora el plan, como les digo, la doctrina Monroe ya está aplicada precisamente en Brasil, a través del señor Michael Timmer y muchas instituciones judiciales que han vendido la dignidad para únicamente satisfacer los intereses de las grandes multinacionales, transnacionales y de los Estados Unidos. ¿Por qué al señor Lula da Silva lo han encarcelado? Cuando hasta hoy no le han comprobado absolutamente nada, no hay ni un solo juez, ni una sola noticia que confirme que el señor Lula da Silva se haya enriquecido de manera ilícita. Porque lo están acusando de corrupción y hasta hoy no le han comprobado absolutamente nada, sino todo lo contrario. Empiezan a aparecer los verdaderos responsables. Se vendieron, aunque han vendido su dignidad, por dinero. Ahí está, ese es un claro ejemplo de la doctrina esa es la doctrina Monroe, y en Nicaragua en estos momentos el plan Cóndor. Otro ejemplo claro de esto es Ecuador, donde el señor Lenín Moreno, y no digo el señor Lenín Moreno, sino que Estados Unidos ya está aplicando el plan Cóndor de manera directa en todo el Ecuador, con estas bombas que han ido explotando en los últimos días, con este terror que están llevando, con la muerte de estos periodistas, de 3 periodistas en la frontera con Colombia, una guerrilla que empieza, o un Ecuador que empieza a desangrarse, empieza a tener problemas económicos, empieza a tener disturbios sociales, y es obvio que ahí están aplicando, como en Nicaragua, el plan Cóndor, desestabilización. ¿Para qué? Para que el señor Lenín Moreno pueda pedir a Estados Unidos, y esto ya lo tienen en la bolsa, el señor Lenín Moreno pueda pedir a Estados Unidos su intervención, su apoyo, establece base militar precisamente en Ecuador, y luego ya cuando está su base militar en Ecuador, empieza el apoyo al señor Lenín Moreno, que buscará los candidatos ideales para que de esta manera creen las estructuras que necesita Estados Unidos para que la riqueza del mismo Ecuador empiece a moverse a manos de las multinacionales y transnacionales, especialmente de los Estados Unidos. En Nicaragua, por supuesto, el plan Cóndor está en máxima expresión, con marchas y protestas violentas para destituir al gobierno de Daniel Ortega, que representa una amenaza. ¿Por qué es una amenaza estas naciones para Estados Unidos? ¿Por qué lo representan? Es muy simple. Lo representan porque son naciones independientes y la riqueza de su nación la quieren en beneficio de los ciudadanos de su nación, no de las multinacionales ni transnacionales. Porque tienen el apoyo y la amistad de naciones independientes que no se someten tampoco a la política de Estados Unidos, como China, como Rusia, como Irán y otras naciones poderosas que tienen influencia precisamente en la región, y destituyendo a ese gobierno pueden destituir esa influencia de Rusia, de China, de Irán en la región. No es aquí no les interesa la democracia, no les interesa si muere todo el pueblo del mismo Nicaragua o el Ecuador, no les importa. No les importa si matan a todos los ciudadanos de Venezuela, no les importa. No les importa la democracia un comino ni un carajo, les importan los recursos de todas estas naciones.
Ya lo dije, ¿por qué? Porque Estados Unidos está perdiendo su influencia alrededor del mundo y necesita nuevas naciones a las cuales saquear. Y están aplicando esas dos doctrinas. El señor Michael Timmer es parte ya de la doctrina Monroe, donde él se encarga de crear las condiciones necesarias, golpeando al mismo pueblo argentino, Mauricio Macri, y está entregando y creando las formas que hacen falta para no permitir que llegue un candidato que dañe los intereses ni de él ni del gobierno de los Estados Unidos. Precisamente por eso también quisieron acusar a Cristina Fernández de Kirchner de enriquecimiento ilícito y crearon todo un teatro para tratar de enviarla a la cárcel, porque representa una amenaza para sus intereses, puesto que podría nuevamente lanzarse como candidata presidencial y podría ganar la elección fácilmente. Y no quiere ese tipo de gobernantes Estados Unidos. En México tienen aplicada perfectamente la doctrina Monroe, y precisamente por eso ahora la misma Casa Blanca, el mismo Pentágono, está apoyando al gobierno de Enrique Peña Nieto y a los políticos traidores y corruptos de México para que de esta manera traten de evitar que llegue a la presidencia el señor Andrés Manuel López Obrador, porque esto ya han creado y diseñado. Les digo, estoy hablando del señor Enrique Peña Nieto y su gabinete. Han creado las condiciones y las las estructuras necesarias para que Estados Unidos pueda irse posesionando de la riqueza de la nación. Precisamente por eso no quieren otro candidato que venga con ideas diferentes, como la nacionalización de las empresas paraestatales para beneficio de los mexicanos. Así está funcionando, hermanos latinos, en estos momentos la política de Estados Unidos. Está aplicando en toda Latinoamérica el Plan Cóndor, donde hace falta, y la doctrina Monroe. Pero el interés principal es el saqueo completo de todos y cada uno de los recursos de las diferentes naciones. Y muchos de nuestros traidores ya se las han entregado. Y muchos otros están luchando aún por subsistir y por mantenerse de pie, como el señor Nicolás Maduro, como el señor Ortega y el señor Evo Morales. Son líderes que han resistido y que están resistiendo todos los embates de estas dos doctrinas. Ojalá y tengan éxito por beneficio o en beneficio de toda Latinoamérica, porque ellos serán el reflejo de los latinoamericanos mañana. Y es así. Si ellos caen, todos los latinoamericanos nos convertimos en esclavos de las multinacionales y transnacionales y como se puede decir, yo lo digo nuevamente aquí, como extraños en nuestra propia nación. Háganme ustedes el carajo y puto favor. Por ello, latinoamericano, despierta, abre los ojos, que no te cuenten ese juego de la democracia y de la libertad. Esa no existe más que en la imaginación de aquellos que se tragan los cuentos que les da Estados Unidos para luego saquearlos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.